Good morning, everyone. Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Ya estamos a 24 de noviembre y estamos a punto de comenzar el contenido de la tercera semana y el último contenido antes de ya su examen de tercer corte. Bueno, les comparto pantalla, vamos a comenzar ya en un segundo. Bien, ¿cómo les fue con la actividad de la semana pasada? Muy bien, dice María Fernanda. Bien, dice Alexis. Darlene, Federico y Lisbeth. Ok. Bien, me da gusto que no haya habido mucho problema. También dice Andrea que bien. Bueno, vamos a ver lo de esta semana. Lo de esta semana es bastante sencillo y hay que ver una de las cosas que más se han arraigado en la cultura anglosajona, que de hecho es uno de los errores más comunes del inglés. Es tan común que la gente que nació hablando inglés lo dice todo el tiempo. Voy a ir a esta ventana para ilustrarles de qué se trata. Usualmente es cuando mostramos concordancia con alguien. Cuando queremos mostrar que estamos de acuerdo con una idea, solemos decir algo en particular, una frase en particular. Por ejemplo, queremos mostrar concordancia con esta idea que tenemos acá. Exactamente, Andrea, ¿no? I like pizza. Usualmente solemos decir algo como me too. ¿Ok? Esta frase la conocen, la han escuchado un montón de veces, muy seguramente la han utilizado. Mostramos concordancia de ideas de manera positiva con otra persona utilizando esta expresión, me too. La conocen todos, ¿verdad? La han utilizado. Les digo, de nuevo es una frase muy usual, se utiliza todo el tiempo y es de las expresiones más comunes del idioma inglés. Ahora bien, ¿recuerdan lo que vimos sobre el objeto directo? ¿Recuerdan qué cosa es el objeto directo? Alguien que me diga en qué se resume, qué cosa es un objeto directo. Algo a lo que se le aplica una acción. Exactamente, es la mejor forma de decirlo. Es algo a lo que se le aplica la acción. Es aquello sobre lo cual recae la acción que un sujeto está aplicando. ¿Sí? En esta misma frase que tenemos aquí en pantalla, tenemos un sujeto, un verbo y un objeto directo. Y lo reconocemos. Este es el objeto directo, pizza. Es aquello sobre la cual recae la acción que llevó a cabo este sujeto, I.
¿Cómo decimos en inglés? Y esa es una pregunta como muy obvia, como muy básica, pero ¿cómo decimos en inglés dime? La expresión dime. ¿Cómo la decimos? Está bien fácil. Thank you, Eric. Tell me. Thank you, Alexis. También. Tell me. Analicemos esta frase, esa muy breve frase, tell me. Ese es un imperativo. No tiene un sujeto porque no lo necesita, ¿ok? Pero tiene una acción y tiene a quién le va a ocurrir esta acción. En este caso, a quién le va a ocurrir es al sujeto I, ¿ok? Es decir, es a mí como persona. El sujeto es I y en su forma de objeto directo lo vemos como me. Para saber esto, lo que hacemos es responder a la pregunta ¿a quién le pasa? ¿Ok? A mí. Y lo que tenemos es la expresión me. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es importantísimo porque de aquí se desprende todo lo demás. Después de esto, podemos inferir que cuando utilizamos me es un objeto directo y significa que el sujeto a quien se le está aplicando la acción del verbo tell soy yo. Me sucede a mí. Supongamos que alguien dice I hate, no sé, algo que no les guste. Cuéntenme algo que no les guste. Lo que sea. I hate what? Ir a la Miguelona o no sé, algo que realmente no les guste para nada. Homework. Very good. Homework. ¿Ok? Analizamos esta expresión muy breve. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo en forma de hate y tenemos homework, el objeto directo. ¿Cómo respondemos que estamos de acuerdo con esta expresión? ¿Cómo respondemos diciendo que pues yo también odio la tarea, que nosotros también odiamos la tarea? Y es lo mismo, me lo acaban de decir hace unos minutos, así que ¿cómo mostramos concordancia de opinión? Thank you, Alexis. Me too. Ahora bien, esta es la expresión más común para mostrar concordancia, pero se dan cuenta de lo que está sucediendo, se dan cuenta del error que está pasando acá. Y digo, no es que ustedes hayan cometido un error. Esto es cómo funciona el idioma inglés. Algo no está funcionando en esta expresión. Les voy a explicar en qué consiste y cómo resolverlo. Una persona dice I hate homework, es decir, está diciendo yo llevo a cabo un verbo y este verbo se lo estoy aplicando a esto. ¿Ok? Yo odio a la tarea. ¿Ok? Esto es el objeto directo. Recordemos, el objeto directo lo identificamos preguntando a quién le pasa. Yo odio a la tarea. Escuchemos muy bien de nuevo esta frase. Yo odio a la tarea. ¿Qué respondió la otra persona? A mí también. Esto equivale a decir yo odio la tarea y la otra persona respondiendo a mí también me odias. Así que la primera persona puede responder no, a ti no te odio, solo odio la tarea. ¿Ok?
se entiende qué está sucediendo. Cuando utilizamos mi como objeto directo, significa a mí también. Recordemos que el objeto directo siempre significa a quién le sucede. Aquí tenemos un objeto directo y este es otro objeto directo. Recordemos que mi lo utilizamos para responder la pregunta de a quién le sucede. Por lo tanto, si respondo me too ante una acción verbal, estoy diciendo que la acción verbal que se mencionó aquí arriba también me sucede a mí. Por lo tanto, decir yo odio la tarea y responder me too equivale a decir a mí también me odias. Eso significa que responder me too para mostrar concordancia está mal. Siempre ha estado mal, gramaticalmente ha estado mal, se utiliza comúnmente porque es parte de la cultura de cómo se habla inglés, pero es incorrecto. Gramaticalmente esto es incorrecto, no funciona. Es un error. ¿Cómo deberíamos responder entonces para mostrar concordancia a una acción cometida por el sujeto anterior? De momento lo que ya tienen ahorita es la información de que responder me too no funciona. Analicemos esta otra expresión. Una persona dice I love tacos. Supongamos que la otra persona dijera me too. ¿Qué es lo que está pasando acá? Con base en lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que está sucediendo en esta expresión? Casi, Alexis, casi, casi. Bastante bien, casi. Tu respuesta es muy acertada, solo pasa exactamente, María Fernanda. Si yo digo I love tacos y la otra persona me dice me too, es como si la otra persona me dijera a mí también me amas. Y le voy a decir, Nel, yo amo los tacos. ¿Tú qué? ¿No? A ti no te puedo poner una tortilla alrededor. Entonces, esta expresión aquí no funciona. ¿Sí? Ahora bien, Alexis, lo que sucede con la expresión so am I. So am I funciona cuando la persona anterior está utilizando el verbo to be. Tú respondiste, por ejemplo, so am I. Es decir, tienes el verbo to be. Pero en esta expresión de acá arriba no tenemos el verbo to be. Tenemos un verbo de acción que usualmente en forma de un auxiliar utilizamos do. ¿Cómo lo sabemos? Porque si esto lo quiero decir en negativo, digo I don't love tacos. Entonces, si quiero responder con concordancia hasta esta expresión, lo que tendría que decir es so que do I. Esa es la forma correcta de demostrar la concordancia de opinión con lo que dice el sujeto anterior. Otra forma de responderlo es decir I do too. O podremos decir la expresión más larga I like o I love tacos too. ¿Okay? Pero para no volver a decir love, usualmente lo dejamos en más sencillo, en algo más corto, en do. Analicemos esta otra expresión. Una persona nos dice algo como I can drive sencillo, a car. Quiero mostrar concordancia con esta opinión diciendo que yo también puedo manejar ese automóvil. I can drive a car. La otra persona respondería ¿qué cosa? Analicemos. ¿Qué verbo acabo de conjugar en esta oración?
Casi, Paula, pareciera que sí, pareciera que estábamos conjugando can. Digo, drive, en realidad estamos conjugando can. Es decir, drive está siendo conjugado por este verbo, pero el que nosotros como sujetos estamos conjugando es can. Así que si quiero mostrar concordancia de opinión con esta expresión, tendría que decir so, yes, Alexis, can I, o I can too. ¿Por qué? Porque el que conjugué fue can. ¿Ok? I can drive a car. Digo, esta expresión de aquí podría haber sido la que sea. Puedo cocinar, puedo comer, puedo patear, puedo hacer lo que yo quiera. Pero el verbo conjugado nuclearmente es can, yo puedo. Por lo tanto, para mostrar la concordancia, tengo que utilizar la misma expresión nuclear que dijo el otro sujeto. So can I. Les pongo un ejemplo más. Una persona dice, I am a student. Y quiero decirle que yo también soy un estudiante. Verifico qué verbo estoy conjugando en la expresión original. Y es exactamente am, que es una forma del verbo to be. Por lo tanto, si quiero mostrar concordancia, tendría que decir, ahora sí, so am I. O bien, I am too. Es decir, la concordancia es de acuerdo al verbo utilizado por el primer sujeto. Un ejemplo más. Una persona quiere decir, I went to a party last night. Este es un poquito más difícil, pero a ver. ¿Cómo coincido en que yo también hice esa acción? Casi, Andrea. La fórmula está correcta en su sintaxis, lo que tú le dices, so went I. ¿Ok? Si quisiéramos negar esta expresión, si quisiéramos decir que no fui a la fiesta, ¿cómo tendría que decirlo? Aquí estoy diciendo fui a la fiesta, I went to a party. Si quiero decir que no fui, ¿cómo lo digo? Yes, Alexis. ¿Ok? En este caso, lo que hacemos es, si no tengo el verbo to be, o si no tengo un modal verb, me voy al auxiliar que tendría que utilizar para preguntar o para negar un verbo como este. Y el auxiliar que tendría que utilizar este verbo, ya que está en pasado, es did. Por lo tanto, mi expresión correcta de concordancia es so did I. So did I. Para que esto no suene muy complicado, vamos a compararlo de este modo. Yo quiero decir que
veo una película. I watch a movie. No puedo decir so watch I, porque watch como tal, aunque es la expresión nuclear del sujeto anterior, la expresión verbal, necesito primero identificar qué tipo de verbo es. Analicemos esta otra expresión. I can cook. O I am cooking. Si quiero mostrar concordancia con las opiniones expresadas aquí abajo, esta y esta, tengo que fijarme en qué tipo de verbo se está utilizando. Si es un verbo modal, siempre voy a utilizar el verbo modal para mostrar mi concordancia, es decir, so can I. Si es el verbo to be, tengo que utilizar el mismo verbo to be para hablar de esta concordancia, es decir, so am I. Pero si es cualquier otro verbo que no sea ni el verbo can ni el verbo to be, tengo que utilizar su auxiliar para responder. En este caso, con estos verbos en presente, siempre voy a utilizar do. Si el verbo estuviera en pasado, tendría que utilizar did. En este caso, como la expresión está en presente, tendría que decir so do I, o bien I do too. Pero si en vez de watch tuviera watched en pasado, entonces mi auxiliar tiene que estar en pasado. Por lo tanto, mi expresión tendría que ser so did I, o bien I did too. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está quedando claro esto? Para que esto tenga lógica en cómo se aplica esta gramática, recuerden esta regla de con qué me preguntan es cómo respondo. Si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿do you watch movies? ¿Do you watch movies? Y yo quiero responder, diría, yes, I do. Si alguien me preguntara, ¿can you cook? Yes, I can. ¿Are you cooking? Yes, I am. Claro que sí. Fer, está facilísimo. Como regla general, las concordancias de opinión, es decir, cuando quiero decir que yo también puedo, a mí también me pasa, yo también hago esto, yo también soy, yo también lo haré, yo también lo hice, etcétera, etcétera, siempre lo hacemos utilizando la categoría de cada uno de los tres verbos. Recuerden que en inglés solo hay tres grandes categorías de verbos. Están los modal verbs, está la categoría del verbo to be, y está la categoría de todos los demás verbos que usualmente conjugamos con do o cualquiera de sus posibles formas. Es decir, do, does, did, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los modal verbs ya saben cuáles son. Pueden ser can, puede ser will, puede ser should, would, might, must, etcétera. Ya conocen los modal verbs. El verbo to be ya lo conocen también en todas sus diferentes expresiones o presentaciones. Por ejemplo, I am, you are, he is, I was, I were, they were, etcétera, etcétera. Y todos los demás son básicamente todos los demás verbos que existen, los que expresan una actividad por sí sola. Correr, patear, dormir, jugar, abrir, estudiar, lo que se les ocurra. Por lo tanto, las concordancias funcionan del mismo modo. Si quiero concordar con un verbo modal, utilizo el verbo modal. I can run very fast. So can I. Okay? I can run very fast. Mi concordancia la hago utilizando su verbo modal. So can I. Utilicé un verbo modal, respondo con ese verbo modal. Si una persona me dice, I am happy, utilizó el verbo modal.
Por lo tanto, digo, utilizó el verbo to be. Por lo tanto, yo respondo utilizando el verbo to be. Es decir, I am to. O so am I. Cualquiera de los dos es correcta. Una persona me dice, I study English. Utilizó un verbo que ni es el verbo modal ni es el verbo to be. Es aquellos que para conjugarse usualmente necesitan en algún momento el auxiliar do. Por lo tanto, I do to, o bien, so do I. Porque los demás verbos funcionan con el auxiliar do. Regla general. Estos verbos se conjugan según este sujeto. Supongamos que una persona me dice, Jessica studies math. Y quiero responder que mi hermana también estudia matemáticas. ¿Cómo diría que mi hermana también estudia matemáticas? Está facilita. Thank you, Alexis. Bastante cerca, hay un pequeño ajuste que hacer en tu respuesta. ¿Quién es el sujeto de tu respuesta? Es decir, tu respuesta está casi bien, pero hay que ajustar tu respuesta según el sujeto que está llevando a cabo la acción. Aguas, recordemos que este verbo está en presente. Recordemos, el verbo estudiar no es ni un modal verb ni un verbo to be. No es un verbo to be, es de los verbos que necesitan un auxiliar. Eso está clarísimo. Así que tengo que utilizar un auxiliar. Sin embargo, debo identificar que el sujeto que está llevando la acción es my sister, como ya lo dijo Alexis. ¿Okay? ¿Qué forma de do corresponde a my sister, que es una tercera persona? Yes, Abraham. Si se dan cuenta, estamos utilizando la misma fórmula o estructura de antes. Únicamente estoy adaptando ese auxiliar a quién es el sujeto que lo está llevando a cabo. ¿Ok? Bien, Abraham, Alexis y Paola, muy bien. Jessica studies math. So does my sister. ¿Ok? Recordemos que si quisiéramos decir yo también, entonces lo diría como so do I. Y utilizo do porque el sujeto es I. Pero si el sujeto aquí es my sister, entonces modifico mi auxiliar
para que se acomode a esa tercera persona. Esto solo da lata en el presente. ¿Ok? Supongamos que mi expresión es I am a lawyer. Soy un abogado. Y yo quiero decir, mi papá también es abogado. O en resumen, mi papá también. ¿Cómo lo digo? Casi, Pau. Bastante bien, porque tu auxiliar está conjugado según tu sujeto. Pero ¿qué verbo utilicé en la expresión original? Yes, Alexis. Es decir, Paula, estás bien porque tu auxiliar lo conjugaste según tu persona. Solo que en este caso no estamos utilizando un verbo de acción como tal o de actividad, sino el verbo ser o estar. Por lo tanto, debo utilizar el verbo ser o estar en mi concordancia. Es decir, mi sujeto es my father, por lo tanto, is my father. O my father is true. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? Les pongo otro ejemplo similar también con una tercera persona. Yo quiero decir, ya saben, estas peleas entre niños que, mi hermano puede esto, pero mi hermano puede más, pero mi hermano puede esto, pero mi hermano puede va esta cosa, pero 3 veces más, ¿no? Por ejemplo, my brother can jump over a building, porque los hermanos chiquitos luego como que exageran tantito. Pues mi hermano puede brincar por encima de un edificio. Y el otro niño no se quiere quedar atrás. Así que el otro niño va a decir, ¿qué cosa? Andrea verifica qué verbo utilicé en la expresión original. Very good, Alexis. ¿Ok? El verbo que utilicé primero es can, es un verbo modal. Por lo tanto, mi concordancia tiene que ser con el verbo modal. Y dado que mi sujeto es una tercera persona, tendré que decir so can he, o bien so can my brother. O bien my brother can too. En resumen y para hacerlo muy sencillo, cada que yo quiera decir
yo también, él también, ella también, lo que sea. Eh, para decirlo correctamente, tengo que recordar qué verbo utilizó la otra persona. Si la otra persona utilizó el modal verb, el yo también o el él también que yo diga, tiene que ser con un modal verb. Si la otra persona dijo una expresión del verbo to be, la concordancia que yo diga tiene que ser con el verbo to be. Si es con cualquier otro verbo que no sea ni un modal ni el verbo to be, entonces mi concordancia es con el auxiliar de esos otros verbos. Y todo esto es para recordar que ya no decimos me too. ¿Ok? Porque este es un objeto directo. Esto significa a mí también me pasa lo que tú hiciste. O a mí también me aplicas la acción que tú le aplicas a esta otra cosa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? Very good, thank you. Esto que ven en pantalla lo estoy capturando y se los voy a mandar en un segundo a su WhatsApp para que les quede como referencia, como guía. Para que si en algún momento necesiten consultar esto de nuevo, no les cueste mucho. Bueno, ahora vamos a analizarlo directamente en la guía, ya como el contenido de la misma. ¿Ok? ¿Te acuerdan? Hasta ahorita hemos mostrado concordancia de manera positiva. Hemos dicho hasta ahorita todo esto como cuando decimos también. ¿Ok? Bueno, antes de la guía les voy a explicar de una vez el otro para que quede muy fácil. Todo esto es cuando decimos también de manera positiva. ¿Ok? Yo también puedo, yo también lo hago, yo también soy, etcétera, etcétera. Pero supongamos que una persona me dice I don't like pizza. Digo, eso es puramente hipotético porque una persona que no le gusta la pizza, pues no existe, ¿no? No me gusta la pizza, o no amo la pizza, o no disfruto la pizza. ¿Cómo muestro concordancia con una expresión que ha sido utilizada en negativo? En positivo le decimos como también. En negativo le decimos como tampoco. Pero ¿cómo digo eso en inglés? Pista. To significa también y esta es una expresión positiva. Pero como esa expresión es negativa, entonces no puedo utilizar to. Es básicamente la misma fórmula que utilizamos hace rato. Solo que tendremos que cambiar una palabra. I like pizza. Yo tendría que responder I do too. O so do I. Pero si digo I don't like pizza, mis expresiones en concordancias ya no pueden decir también. Porque a una expresión en negativo no le respondemos con también. Es como si dijéramos no puedo correr. Yo también. Ese también es el que no coincide con el positivo. Tenemos que encontrar cuál es la expresión para el negativo. En español lo decimos como tampoco. Thank you, Alexis. En inglés hay de dos formas. Lo podemos decir como either o lo podemos decir como neither. Ahí va. I don't like pizza. Neither do I. O bien, I don't
either. No es. Puedo decirlo como neither o puedo decirlo como either. ¿Cuál es la diferencia? Estoy comenzando mi expresión con esta, entonces lo tengo que decir como either, como neither. Esta es la que va al inicio. Si estoy poniendo esta palabra después, entonces va sin n, either. Noten esto. Neither do I. Estoy comenzando con neither y la comienzo con una n. I don't either. Either va después, no lleva n. Es como si dijéramos esto. Tengo la expresión either. ¿Ok? La n del negativo ya está puesta acá. Aquí la n del negativo está puesta en el auxiliar, por lo tanto ya no la lleva esta. Se los voy a poner otra vez así. Una persona me dice, I can't sleep. Yo le respondo, neither can I. Es decir, esta n del negativo, bueno, en general la n del negativo, se le estamos poniendo acá. Neither can I. O bien, I can't either. Y les pongo otro ejemplo. Una persona me dice, I am not eating. En este momento no estoy comiendo. I am not either. Eating. Respondo con la concordancia en negativo. Neither am I. Es decir, este not, este negativo de acá, está puesto acá. O bien digo, I am not either. Es decir, este negativo de acá está puesto acá. Para decirlos tan pocos, recordemos, utilizamos either o neither. Utilizamos neither cuando nuestra expresión comienza con esa palabra. Y lo decimos sin n cuando la expresión está puesta un poquito más adelante. Para ver si esto está quedando claro, vamos a ver la concordancia con todas estas expresiones. Una persona me dice, I love books. Otra persona me dice, I can cook pasta. Otra persona me dice, he is a doctor. Otra persona me dice, I don't like ejotes. Otra persona me dice, she can't sleep. Y otra persona me dice, you are not prepared. Y quiero mostrar concordancias con los siguientes sujetos. Aquí quiero mostrar una concordancia con I. Aquí quiero mostrar una concordancia con you. Aquí con she. Aquí con I otra vez. Aquí con my sister. Y aquí con they.
¿Cómo muestro las concordancias o cómo redacto las concordancias con cada una de estas frases? I love books. El sujeto es I. Así que, ¿cómo digo que yo también? Thank you, Andrea. So do I, o bien, I do too. Excelente. Mi sujeto fue I, por lo tanto, el verbo que se conjugó arriba ni es un verbo modal ni es el verbo to be, así que tengo que utilizar su auxiliar, do. Como mi sujeto es I, está fácil porque mi auxiliar queda como do. Very good, Andrea. Siguiente, I can cook pasta. Una persona me dice, I can cook pasta. Y yo volteo hacia mi amigo y le quiero decir que tú también puedes cocinar pasta. ¿Cómo me queda eso? El sujeto es you. Yo. Sí, Alexis. Te faltó una U, no te preocupes. Tu respuesta ya estaba correcta. So can you. O bien, you can too. No te preocupes, te faltó una letra. Lo importante es que tu gramática está correcta. Lo demás es que te faltó, ¿no? El dedo se te fue por ahí. Pero eso es lo correcto. El sujeto era you. Arriba estoy utilizando un verbo modal, por lo tanto, so can you o you can too. Abajo estoy diciendo he is a doctor. Y yo quiero decir que ella también es doctora. ¿Cómo me queda la siguiente expresión? Thank you, Lisbeth. So is she, o bien she is too. Excelente. ¿Por qué me queda así? Porque mi sujeto, como está puesto aquí al lado, es el sujeto she, y porque arriba utilicé el verbo to be. He is a doctor. Ok, vamos bien. Abajo tengo la expresión I don't like ejotes. Y mi sujeto es I. Thank you very much, Lisbeth and Alexis. Neither do I. O bien, I don't either. Es como si preguntáramos, ¿y dónde está la N que iba acá? ¿A dónde se fue? La N que debería tener neither, ¿a dónde se fue? Ah, no te preocupes, ya está puesta en este negativo. ¿Ok? Neither do I o I don't either. Excelente, vamos muy bien. Abajo tenemos she can't sleep y el sujeto es my sister. Alguien me dice, ella no puede dormir. Y yo digo, ah, mi hermana tampoco. Lisbeth no podría ser por esta razón. La expresión my sister can too significa mi hermana también puede. Pero eso no tiene sentido si la expresión anterior es ella no puede dormir. Es como si dijera, por ejemplo,
No sé, mi perro no puede comer chocolate porque se intoxica. Ah, mi perro también. Si una expresión es negativa, el también no funciona, necesito utilizar tampoco. Y el to equivale al también, entonces esa es la que no coincide. Ah, bueno, está bien, que no viste que había un negativo. Exactamente. Tengo she can't sleep. Tendría que poner neither. Can she? O bien she can't either. O bueno, my sister, ¿no? Ahora bien, Lisbeth, si estuviera en positivo, sí, tu expresión ahí sería correcta. My sister can too o so can my sister. Pero si fuera positivo. Finalmente tengo you are not prepared y el sujeto es they. You're not prepared. Casi, Brian, hay algo que arreglarlo por ahí. Recuerda que neither con n eh, solo podía ir al inicio de la oración. Vamos a ver, Lisbeth. They, neither are they. Very good. Neither are they, o bien they aren't either. Exactamente, Brian. Muy bien, muy bien. Lo corregiste casi al mismo tiempo que yo lo estaba escribiendo, así que el mérito es tuyo. De nuevo, ¿cómo llegamos a esta respuesta en particular? Recordemos que arriba tenemos el verbo to be, are, solo que está en negativo. Para los negativos utilizo neither o utilizo either, depende de donde lo tenga. Si lo pongo con n, es porque va al inicio de la oración. ¿Okay? Si la pongo sin n, es porque el negativo está puesto en el auxiliar o en el verbo. Eso se los voy a mandar también a su grupo de WhatsApp para que también les quede como una guía muy básica de referencia, de consulta, para cuando la necesiten. Ya está en su grupo. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Fácil? ¿Muy complicado? ¿Cómo sienten? ¿Cómo sienten esta parte de la actividad? Ok, muy buena pregunta, Brian. Ah, ¿es posible responder el me neither cuando yo soy el objeto directo de una acción? Te lo voy a explicar de este modo, porque tu pregunta es muy buena. Supongamos que anoche hubo una fiesta, pero no fui porque no me avisaron. Así que yo digo, she didn't tell me. ¿Ok? Esta persona, she, llevó a cabo o no llevó a cabo en este caso una acción. Y esta acción a quien afectó es a mí. She didn't tell me. Es decir, no me dijo a mí. Y la otra persona quiere decir que a mí tampoco me dijo. Por lo tanto,
mi either sería coincidente con que yo soy el objeto directo. Es como decir, a mí tampoco me dijo. Recordemos que mi significa a mí. Porque si quiero decir yo, digo I. Pero si quiero decir a mí, utilizo la expresión mi. En este caso, esta persona de aquí arriba dijo, ella a mí no me dijo nada, ¿no? Estamos hablando de la fiesta. Ella a mí no me dijo nada. Y quiero decir que a mí tampoco me dijo nada. Por lo tanto, me either. Aunque la gente lo va a decir como me neither, porque pues el inglés está lleno de excepciones y de rarezas, etcétera, etcétera. Entonces es posible que ahí veas me either o me neither. ¿Okay? Usualmente la gente lo utiliza del mismo modo que diríamos me too. Es decir, la manera más breve y por lo tanto la más incorrecta de decirlo. Y usualmente la gente lo va a decir para concordancias en negativo. Por ejemplo, I don't like pizza. Y vas a escuchar que la gente diga me neither. Neither. Cuando lo correcto, ahora sabes que debería ser I don't either o neither do I. La expresión me neither solo debería ser utilizada cuando el verbo de arriba se efectúa hacia un objeto directo y yo soy afectado por esa acción. No es lo mismo llevar a cabo una acción a que una acción te afecte a ti. No es lo mismo no llevar a cabo una acción a que una acción no te haya pasado a ti también. Es decir, no es lo mismo que tú no patees una pelota a que alguien no te haya pateado a ti. Está bien, Brian, no te preocupen. Sí, seguramente lo has escuchado porque te digo, al igual que me too, es de las expresiones más comunes del inglés. Sin embargo, y esto es en donde recae el conflicto, es de las expresiones comunes del inglés incorrectas que más se utilizan. Pero siguen siendo incorrectas. El me too no funciona cuando la otra persona lleva a cabo la acción. Debería funcionar cuando la otra persona le pasó esa acción. Si yo digo, yo pateo la pelota y alguien dice, a mí también, es como decir, a mí también me pateas. En cambio, si yo digo, me dieron pizza y la otra persona dice, a mí también, eso sí tiene sentido. Ese a mí tiene sentido con que la otra persona no llevó a cabo una acción, sino que le pasó esa acción, le dieron pizza. ¿Sí? Así es como debería funcionar. Muy bien, voy de nuevo a la guía. Por nada, Brian. Qué bueno que preguntaste porque fue una muy buena pregunta. El tipo de preguntas interesantes que mueven la clase. Buenísimo. Ok, ¿qué tengo en la guía? Básicamente todo lo que acabamos de ver en la forma más resumida posible. ¿Okay? Y esto ya sirve solo como recordatorio. Respuestas con so y respuestas con neither. ¿Okay? Cuando utilizamos el verbo del presente to be, como lo podemos ver aquí en pantalla, I am hungry, tendremos que decir so am I, o bien I am too. Cuando lo decimos en negativo, I am not superstitious, tendremos que decir neither am I, o bien I am not either. Simple present, cuando mi verbo no es el verbo to be, sino un verbo de acción. Por ejemplo, I walk around ladders. ¿Okay? I walk around ladders. Mi verbo es walk, es una actividad. Ni es el verbo to be, ni es un verbo modal. Por lo tanto, mi concordancia va con su auxiliar do. I walk around ladders, so do I, o bien I do too. I don't believe in superstitions. Neither do I, o bien I don't either. En simple past, I knew that. Lo sabía, I knew that. So did I, o bien I did too. ¿Por qué me queda así? Si nos damos cuenta es la misma expresión de la columna de en medio. So do I.
o so did I. La diferencia es que primero tenía un verbo en presente, walk, y ahora tengo un verbo en pasado, knew. Por lo tanto, mi auxiliar tiene que corresponder con ese tiempo. So did I did too. O bien en negativo, I didn't know that. Neither did I o I didn't either. Y si lo quisiéramos ver como fórmula, está aquí abajo, junto con un montón de ejemplos que les van a servir un montón. So is used to show agreement with positive statements. So lo utilizamos para expresiones positivas, ¿ok? Noten en los ejemplos de aquí arriba cómo todas las expresiones positivas utilizan so. So am I, so do I, so did I. Y como todas las expresiones negativas utilizan neither o bien either. Neither I am not either, neither do I don't either, neither did I didn't either. ¿Ok? De eso resumimos. Cuando hablamos de concordancia en positivo, es decir, para decir también, utilizamos so o utilizamos to. Cuando hablamos de concordancia negativa, es decir, tampoco, utilizamos neither o either. La fórmula, utilizamos el so más un auxiliar o el verbo be o el modal verb que no está mencionado acá, más el sujeto como pronoun. ¿Ok? Y aquí están todos los posibles ejemplos que hemos visto que les van a servir un montón como práctica. Por ejemplo, I am happy. So am I, que equivale a decir I am happy too. O le podemos quitar el happy, simplemente I am too. I'm going to Brazil in the summer. Utilicé el verbo to be, I am. Por lo tanto, so am I. O I am going to Brazil too. O simplemente I am too. You look nice today. Utilicé el verbo look, que no es ni el verbo modal ni el verbo to be. Por lo tanto, utilizo su auxiliar. You look nice today. So do you, o bien, you look nice too. O simplemente, you do too. Stephanie has a new boyfriend. ¿Ok? So does Mary, o Mary has a new one too. O simplemente, Mary has two. Mary does too. ¿Ok? We went to the concert last night. Went está en pasado, por lo tanto, so did I, o I went to the concert too, o simplemente I did too. I would love a coffee right now. Estoy utilizando un verbo modal. I would love a coffee right now. Por lo tanto, respondo con ese mismo verbo modal. So would I, o bien I would too. I would love a coffee too. Siguiente expresión. He will win a prize. Verbo modal. He will win a prize. Por lo tanto, so will I. O bien, I will win one too. O simplemente, I will too. Siguiente. They have finished their homework. Tengo un tiempo perfecto. Eso siempre los conjugo con el verbo have. Esto ya lo sabemos. Todos los perfectos son con have. They have finished their homework. Por lo tanto, so have I. O bien, I have finished too. O simplemente, I have to. I can speak 2 languages. Verbo modal can. So can I. O I can speak 2 too. O simplemente, I can too. He should study more. Es un verbo modal, por lo tanto, so should I should study more too, o simplemente I should too. We could see the mountains. Verbo modal, por lo tanto, so could we could see them too, o simplemente we could too. My brother had eaten too much. Utilicé un tiempo perfecto en pasado, had, por lo tanto, so had I, o bien,
I had eaten too much too, o simplemente I had to. Vamos bien hasta acá. De nuevo, estos han sido solo positivos. Vamos a ver los negativos. Si se dan cuenta, en todas estas expresiones, todas se utilizaron con so o todas se utilizaron con to. Porque en todos estos casos, en resumen, estoy diciendo también. Ahora bien, cuando lo quiero decir como tampoco, es decir, concordancia con un negativo, lo utilizo de este modo. I am not hungry. Lo tendré que decir como neither am I, o I am not hungry either, o simplemente I am not either. I am not going to quit. Neither am I, o bien I am not going to quit either, o simplemente I am not either. They don't speak French. ¿Okay? Negativo. They don't speak French. Mi negativo está en neither do I. O bien, I don't speak French either. O simplemente I don't either. Stephanie doesn't eat meat. Neither does Mary, porque mi sujeto es tercera persona. O bien, Mary doesn't eat meat either. O simplemente Mary doesn't either. Mary didn't go to the party. Negativo pero en pasado. Mary didn't go to the party. O to the party. Por lo tanto, neither did I. O bien, I didn't go either. O simplemente, I didn't either. I wouldn't like to do his job. Es un modal verb en negativo. I wouldn't like to do his job. Por lo tanto, neither would I. O bien, I wouldn't like to do it either. O simplemente, I wouldn't either. Siguiente, he won't stop talking. Sigue siendo un verbo modal, pero sigue estando en negativo. Won't. Por lo tanto, neither will you, o bien, you won't stop either, o simplemente, you won't either. Recordemos que won't es la expresión contraída de will not, ¿ok? Es la contracción de will not. Siguiente, you haven't finished. Es un presente perfecto en negativo. You haven't finished. Por lo tanto, neither have you, o bien, you haven't finished either, o simplemente, you haven't either. I can't reach the top shelf. Verbo modal en negativo. Neither can I, o bien, I can't reach it either, o simplemente, I can't either. You shouldn't talk in the movie. Verbo modal negativo. Por lo tanto, neither should you, o bien, you shouldn't talk either, o simplemente, you shouldn't either. We couldn't hear him. Verbo modal negativo. Por lo tanto, neither could we, o bien, we couldn't hear him either, o simplemente, we couldn't either. I hadn't seen her before. Ese es un tiempo perfecto pasado en negativo. I hadn't seen her before. Neither had I. O bien, I hadn't seen her before either. O simplemente, I hadn't either. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Está quedando más claro? Aquí tenemos ambas fórmulas. Tanto la fórmula para las concordancias en positivo, so, más el auxiliar o el verbo to be, más el sujeto, y las concordancias para el negativo. Neither, más el auxiliar o el verbo modal, o el verbo to be, más el subject pronoun. ¿Ok? Y los ejemplos de cómo podríamos conjugar cada cosa por separado. Ya sea utilizando neither o utilizando either. Igual aquí arriba. Ya sea utilizando so o que utilicemos to.
¿Van bien con esto hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Más ejemplos? Como ustedes digan. Dice Andrea que bien. Abraham dice que bien. Ok, cuando entren a su actividad de esa semana, van a ver muchas expresiones de este tipo. Alguien diciendo que puede una cosa, o que hace una cosa, o que le gusta una cosa, o que lo que sea, algo así. O que es una cosa. Y van a tener que redactar las concordancias o bien seleccionar las respuestas correctas para mostrar las concordancias ya sea en positivo o en negativo. Algunas requiere que escriban, otras solo que seleccionen alguna partícula correcta. Ahí las van a ver, conforme vayan entrando a la plataforma y las vean, se van a dar cuenta de qué tan claro está quedando. ¿Qué expresiones deberían utilizar según sean positivos o negativos? ¿Debo utilizar un verbo modal o el verbo to be o un auxiliar? Depende de cuál haya sido la expresión original, ¿ok? Y si debo utilizar so o debo utilizar to, o bien si debo utilizar neither o debo utilizar either. ¿Ok? Entonces cuando entran en la plataforma y las vean, ahí pueden aplicar todo esto que hemos visto. Y esto es para que si alguien dice I like spicy wings, me gustan las salitas picantes, ya no digan me too. ¿Qué deberían responder ahí? Me gustan las salitas picantes. I like spicy wings. ¿Cómo responden que a ustedes también? I like spicy wings. Very good, Andrea, ya lo tienes. So do I. O simplemente I do too. Igual Alexis, ¿ok? Porque el verbo que utilicé fue like. Very good, excelente. Me da gusto. Ya no decimos me too. Ahora bien, lo difícil va a ser que ahora en adelante ya no digamos me too, porque les digo, incluso los anglosajones nativoparlantes, es decir, las personas que nacieron hablando inglés, lo dicen todo el tiempo. Que lo digan todo el tiempo no significa que sea correcto, significa que mucha gente comete el error. Pero como ustedes están aprendiendo este idioma desde una gramática correcta y bien elaborada, ustedes ya deben dejar de decir me too y responder de manera concordante según las expresiones adecuadas de acuerdo a qué verbo se haya utilizado. Va a llegar el día en que simplemente respondan con absoluta habilidad y certeza la expresión que necesitan según el verbo que hayan escuchado que la otra persona dijo. ¿Okay? No se preocupen, van a llegar ahí, solo hay que practicarlo mucho, continuamente. Lisbeth pregunta, ¿cuándo es el examen? Verán, la próxima semana tenemos recuperaciones. ¿Okay? La próxima semana tenemos recuperaciones de todos los cortes, primero, segundo y tercero. Después de eso, ya tenemos los exámenes finales. Pero sería en la misma semana, de hecho. ¿Okay? Es decir, la cosa es así. Las recuperaciones serán el... no, espérense, ahorita les confirmo la fecha. Vamos a ver, hoy estamos a 24. Ahorita les digo, déjenme abrir el calendario formal. Ahorita te digo bien, Andrea. En cuanto se aparezca mi calendario. En un segundo lo estoy buscando.
Bueno, en lo que encuentro el calendario, díganme si hasta ahorita tienen alguna otra duda, si quisieran algún ejemplo de otra cosa, si esto ya quedó totalmente claro. Cualquier duda que tengan, la pueden preguntar ahorita. Dime un segundo, sigo buscando el calendario para decirles bien las fechas, para que sepan también cómo prepararse. Aunque básicamente, miren, las recuperaciones son como la reposición de las actividades y exámenes que hemos hecho. Y esas ya ven que se hacen a más tardar en una hora, entonces no se preocupen mucho por las recuperaciones. Lo que sí recuerden es, deben saber qué deben completar para cada recuperación. Si les fue muy bien en todas las actividades semanales, pero no hicieron su examen, su recuperación consistiría en ese examen. Si les fue muy bien en el examen, pero no hicieron sus tareas, sus recuperaciones consistirían en hacer esas tareas. Para esto, ustedes deben ver en sus listas de calificaciones qué puntuación tienen en cada cosa y cuál es el mínimo para que saquen por lo menos el equivalente al 70% de cada actividad. Por ejemplo, si una actividad valía 15 puntos, deberían haber sacado 11 como mínimo. Si una actividad valía 25, me parece que deberían haber sacado 18 como mínimo. Para que consideren cuál es el mínimo que equivale al 70% o más. Ahora bien, puede que en alguna no hayan sacado esos mínimos, pero si de todos modos pasaron el corte, ya no se tendrían que preocupar por esa recuperación. Bueno, ahora sí, ahí va. Voy abriendo el calendario. Veamos, nosotros estamos aquí en noviembre, en martes 24. Las calificaciones de ustedes se entregan para el 7 y 8 de diciembre, es decir, esos días ya están en platino. Nosotros deberíamos tener todo listo para el martes primero. ¿Ok? Eso significa que ojalá que nadie se vaya a extraordinarios, pero en caso de que si fuera, el 15 ya tendrían que haberlo hecho, ¿no? Vamos a asumir que nadie se va a extraordinarios y espero que realmente nadie se vaya. Si hoy estamos a 24, tendrían que hacer sus recuperaciones a lo largo de esta semana para que el martes 1 de diciembre ya estén haciendo sus exámenes de tercero. No te preocupes, Alexis, van a tener bastante tiempo para cada actividad. ¿Ok? Afortunadamente las recuperaciones que sean como tareas van a tener en el transcurso de todo el día, de todo un día. Y son muy sencillas de hacer porque son similares a las cosas que ya has hecho antes. ¿Sí? Es decir, las actividades que han sido semanales. Digamos que, por ejemplo, yo soy el alumno X, ¿no? Y en mi primer corte hice 2 actividades
pero no hice la tercera y salí mal en el examen. Eso significa que mi recuperación consiste en esa última actividad y ese examen, ¿ok? Para esto ustedes tienen que ver, según sus calificaciones, cuáles no pasaron, qué actividades no pasaron y hacer esas. Eso ustedes lo tienen que resolver. Y aquí no hay de que voy a hacer trampa y solo voy a hacer una y a ver si con eso paso. Simplemente por matemáticas, si no alcanzan la puntuación que necesitan, pues ya no pasan, ¿no? Y si no pasan una recuperación, ya saben que estarían en extraordinario. Que esperemos que eso no pase. ¿Ok? Las actividades de recuperación, afortunadamente, van a tener tiempo suficiente para hacerlas. Más o menos, en vez de que se abran de nuevo, se van a abrir nuevos bloques que van a ser exclusivamente de recuperación. No se van a abrir las mismas que ya estaban antes, porque esas ya están cerradas como tal y ya tienen sus 2 intentos. Más bien se van a abrir nuevas actividades de recuperación a partir de 25, a partir de mañana miércoles. ¿Sí? Pero las actividades de recuperación, les digo, son del mismo tipo y se responden de la misma manera que las actividades que han hecho antes. Ustedes tendrían que saber en qué recuperación están, qué cosas faltaron, que necesiten el mínimo probatorio y realizar esas cosas. Entonces, básicamente las calificaciones de sus recuperaciones están en sus manos. Si alguien dice, yo hice todo, pero me faltó o no salí bien en mi examen de segundo corte, pues solo hacen el examen de segundo corte. Si alguien dijera, pues yo hice todos mis exámenes, pero pues no hice ninguna actividad en el tercer corte, por decir algo, ¿no? Digamos que yo estoy ahorita en este día y digo, pues no hice la actividad de la semana antepasada ni de la semana pasada. ¿Ok? Ahí se me fueron un montón de puntos, por lo tanto, básicamente ya estaría en recuperación. Eso significa que mi recuperación consistiría en hacer las actividades correspondientes a la primera y segunda semana del tercer corte. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Ustedes tienen que saber, según lo que ustedes puedan verificar en sus propias plataformas. Aquí no hay de que, es que el teacher me dijo que todo está en su plataforma. Cuando ustedes revisen sus calificaciones, váyanse, si no están en recuperación, ni siquiera se tienen que preocupar por esto. Pero si están en una recuperación de segundo corte, por decir algo, verifiquen qué actividades de las que hicieron no tienen el mínimo probatorio. Y esas son las que deben hacer para que al momento de hacer la suma de nuevo, ya puedan aprobar el corte faltante. Ahora bien, supongamos que a mí me faltaban solo, no sé, 5 puntos. Y hago la actividad y alcanzo esos 5 puntos, pues ya la hice. Pero si me faltaron 30 puntos de 2 actividades, mínimo tengo que hacer las 2 actividades. Aunque hagas una sola, así perfecta, aún así me seguirían faltando 15 puntos. Entonces, si se pueden hacer todas, sí se podrían. ¿Podría subir tu calificación? Claro que se podría. Digamos que te fue más o menos bien en las 3 actividades. Y que una, por ejemplo, te fue particularmente muy mala. Puedes hacer la que te fue muy mala como recuperación, pero si quieres hacer las otras 2, lo podrías hacer, y si sales con una calificación más alta, esa es la calificación que reemplaza a la anterior. Sí se puede, claro que sí. Si eso te da la posibilidad de aumentar tu calificación, claro que sí, me daría mucho gusto que salieras más alta. Espero que esto haya quedado bastante claro. ¿Okay? Entonces les digo, tendrían a partir de mañana 25 para comenzar a realizar todas las actividades que no hayan sido aprobatorias o que no hayan alcanzado el mínimo satisfactorio para que se consideren aprobadas. Ustedes tienen que verificar en sus plataformas cuáles de esas actividades, en caso de que hayan sido a una recuperación, cuáles de esas actividades no alcanzan el mínimo que equivalgan al 70%. Por ejemplo, si una valía 15 puntos y yo saqué 8, es casi la mitad. Entonces, ahí ni siquiera necesito hacer los cálculos. Pero si saqué 12, ok, ¿a cuánto equivale 12 de 15?
12 de 15 equivale al 80%. Quizás no tenga que hacer esa actividad de nuevo. En vez de eso, hago las otras que no hayan sacado por lo menos 11 de 15, porque 11 de 15 equivale a 73. Si en una actividad saqué 9 de 15, que equivale a 60%, entonces esa la tendría que hacer, porque no alcanza el mínimo de 70. Si yo me fui a recuperación de primero, me tengo que fijar en mis tareas de primero o mis exámenes de primero, cuáles son las que no alcanzan el mínimo de 70. Si mi examen saqué 100, pero en 2 actividades saqué 2 de 15, tengo que hacer que esas 2 de 15 alcancen el mínimo probatorio. Y ya, básicamente de eso se trata. De nuevo, los resultados y el destino de sus recuperaciones están muy en sus manos. Así que espero que lo hagan muy bien, bastante bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Lo que sea. ¿Todo bien? Bueno, si todo bien, entonces, dice Farhan, si salimos bien en las actividades del segundo corte, igual al examen. Creo que no te entiendo, Fer. Es decir, ¿te refieres a si todos los alumnos salieron bien en las actividades? Ah, claro, es que las recuperaciones consisten en una, dos o tres cosas. Una recuperación puede consistir en un examen de corte, en un examen y actividades de corte, o en un examen, actividades y proyecto de corte. Afortunadamente, como a ustedes no les he puesto proyectos, no tienen que hacer ningún proyecto. Como solo hemos hecho exámenes y actividades, las recuperaciones consistirían en ambas cosas, exámenes y actividades. Pero si tú, por ejemplo, saliste con 90 en tu examen y te fuiste a recuperación por no haber hecho tus actividades, solo tendrás que hacer las actividades. Supongamos que te fue muy bien en las actividades, pero nada más no hiciste el examen, tu recuperación consistiría en hacer únicamente ese examen. Ahora bien, tienen a partir del mañana 25 hasta el domingo, domingo 29, para hacer las actividades. Los exámenes de recuperación, eso se harían el mismo lunes no, el mismo martes siguiente, martes 1 de diciembre. Y ese mismo día sería el examen de corte. Dice Samara, para saber si me fui a Recu, me guío de mi calificación en Platinum. No, Samara sería de tu calificación en Platinum. Por ejemplo, ¿cuánto tienes en tu Platinum en tus 2 primeros cortes? ¿Cómo te fue, Samara, con tus 2 cortes anteriores? Según lo que parezca en Platinum. Porque si ambas están aprobadas, no te tienes que preocupar por nada de esto. Pero si una no estuviera aprobada, entonces en tu plataforma, mira, en uno tienes 90 y en otro 80, ya no tienes que hacer nada. Porque independientemente de los puntajes que hayas tenido en tu plataforma, tu corte está aprobado, entonces ahí no te preocupes. Imagínate que sacaste no aprobatorio en tu examen de corte, pero en total tus actividades y tus puntos extras y todos alcanzaste a pasar con 71, por así decirle. No importa que no hayas pasado ese examen, de todos modos tu corte fue aprobatorio, entonces ya no tendrías que pensar en nada de eso. No, no se preocupen, no. Digamos que no hicieron una actividad. Eso simplemente les bajó calificación, pero no porque una actividad no haya sido satisfactoria, ya se fueron al corte entero. Si en Platinum aparecen como no aprobados,
Entonces sí, vayan a su plataforma y verifiquen qué actividades no les dejaron obtener esa calificación aprobatoria. Pero no porque no hayan hecho una actividad significa que ya se fueron a recuperación. Ahora bien, si por no haber hecho esa actividad no pasaron su corte, entonces sí, en eso consistiría la recuperación. Finalmente, recuperación significa eso, recuperar los puntos que me faltaron para que hubiese sido probatorio. Pero sí, si te fue mal en una actividad, pero tu corte aparece como aprobado, ya ni te preocupes, no pasa nada, que no te angusties por eso. O sea, ya estás del otro lado, ya no tendrías que preocuparte. De nuevo, las recuperaciones son para quienes aparecen como tal en su Platinum. No porque me fue mal en una actividad, automáticamente ya estoy en recuperación. Si todo lo demás me fue bien y mi Platinum no está aprobado, ya ni siquiera se preocupen de esto. Sí, eso lo determinan según su Platinum. ¿Ok? Si en mi Platinum el segundo corte aparece en rojo, me voy a mi plataforma, veo de mi segundo corte qué me faltó que no me permitió tener el mínimo probatorio y hago eso en mis actividades a partir de mañana hasta el domingo. Ahora bien, si fue el examen, ese examen de recuperación se va a hacer el mismo martes siguiente. Exactamente, Lisbeth. No, fíjate que no. Ah, este cuatrimestre les estoy dando como mínimo probatorio el 70. Usualmente sí, y cualquiera que haya sido mi alumno antes les puedo confirmar que yo suelo pedir como mínimo probatorio 80. Si alguien sacó 79 de calificación, significaba originalmente que ya estaba en recuperación conmigo. Pero en este cuatrimestre en particular, dado que cómo está la situación, dificultades técnicas, el estrés, todo esto, decidí ponerles como mínimo aprobatorio el 70. Así que si alguien sacó 71, puede respirar tranquilo, porque lo sigo considerando como aprobado. En cortes anteriores no. Haber sacado 79 significaba ya recuperación. Pero ahorita un poquito como para ayudarlos a desestresarse un poco, que estén menos consternados, menos preocupados y todo eso, decidí bajarles el mínimo probatorio a 70. Porque creo que ya tienen bastantes cosas de qué preocuparse. Entonces quiero que por lo menos en una estén un poquito más relajados. ¿Ok? Digo, hay muchas cosas en que pensar y de nada sirve que se cuiden muchos y estén encerrados en casa si de todos modos el estrés los va a acabar enfermando. Entonces también me preocupo por su salud emocional y mental. Entonces 70 como mínimo está bien. ¿Qué más? Están haciendo muy buenas preguntas. Me da gusto. Cualquier otra duda, con toda confianza. Por nada, Andrea, un placer. El examen de corte, si hubiese un examen de corte que realizar, supongamos, Alexis, que te fue bien las actividades, pero tu examen de corte no fue aprobatorio y que en general no pasaste, por decir algo, el primer corte, ¿no? Vamos a suponer, hipotéticamente, yo no pasé el primer corte o yo no pasé el segundo corte. Verificas en tu plataforma qué cosas no te dejaron pasar. Si lo que no pasaste fue el examen y las actividades, digamos, supongamos que en todo te fue mal, ¿no? Es más, que no llegaste a ninguna clase. Supongamos que no llegaste a ninguna clase, el peor escenario posible, ¿no? Tendrías a partir de mañana hasta el domingo para hacer todas las actividades del corte o los cortes donde no hayas aprobado. Y los exámenes de corte los tienes que hacer a lo largo del día martes. Solo que durante nuestra clase tendrías que hacer el examen de tercer corte. Es decir, en nuestro horario de 9 a 11, haces tu examen de corte y tienes el resto del día para hacer tu recuperación. Toma en cuenta que una recuperación no aprobada invalida ya cualquier examen o actividad que hayas hecho porque automáticamente es extraordinario. Entonces, porfa, por eso tienen tiempo suficiente para hacer todas esas actividades y tiempo suficiente para hacer ese examen de corte. Porfa, no se vayan extraordinario. Porfa, en serio.
Bueno, pues básicamente eso sería todo. Recuerden, actividades de recuperación se abren a partir de mañana mismo, de mañana miércoles 25. Estarán abiertas hasta el domingo. Tienen tiempo suficiente para recuperar todo lo que necesiten y subir sus calificaciones. ¿Ok? Van a estar abiertas todas. Ustedes saben cuáles tienen que hacer para subir sus calificaciones. Si sabiendo esto no las hacen, ya es responsabilidad de ustedes. El resultado de sus recuperaciones está por completo en sus manos. Yo les abro las puertas, ustedes deciden si las cruzan y avanzan. Así que, porfa, échenle muchas ganas. No se vayan a extra, no vale la pena. Y bueno, pues eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que tengan un gran día y una gran semana. Cualquier cosa, seguimos en contacto, ya lo saben. En cualquier momento que lo necesiten, con toda confianza, me lo dicen. Dudas y lo que sea, me pueden preguntar en cualquier momento. Sobre los temas que hemos visto, sobre las recuperaciones, sobre los exámenes. Lo que necesiten, con toda confianza, pregúntenme. Yo estoy más tranquilo si ustedes preguntan para que puedan resolver sus dudas y no se sientan solos a lo largo de este proceso, ¿ok? Que no les dé miedo preguntar. Venzan el temor de preguntar con tal de que sepan con certeza qué hacer para poder superar estos cortes. ¿De acuerdo? Pues bueno, las recomendaciones de siempre, ya las saben. Cuídense mucho, no salgan si no tienen que salir, quédense en casa, protéjanse a ustedes y a sus seres queridos. Y nos vemos para sus exámenes de corte final, la próxima semana. Hasta entonces y que tengan una gran semana. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Igualmente, Alexis, Darlene, Federico, Brian, María, también cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Samara, por nada, un placer. Igual Eric, cuídate mucho. Nos vemos próximamente.